Bueno, pues buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, del 28 de abril. A nombre de la doctora Patricia Zárate, nuestra presidenta, y la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva, les damos la cordial bienvenida. Muchas gracias por su presencia. El día de hoy vamos a ver un tema que es el uso de inmunoglobulina en la terapia intensiva. Es un tema un poquito controversial, ¿no? Como que la queremos aplicar para todo, pero luego también salen los artículos que no sirve para nada, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver realmente su uso real, su uso actual, en qué lo podemos aplicar, y yo creo que es una herramienta muy importante que tenemos dentro de los cuidados críticos. La plática está a cargo de la doctora Claudia López Enríquez. Ella es pediatra, infectóloga, egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez, tiene una maestría en educación y actualmente se desempeña en el Hospital Español como encargada de todo el área de infectología y epidemiología del área de pediatría. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y efectivamente el uso de inmunoglobulina es algo que cambia con el tiempo y que tiene usos bien establecidos y usos controversiales, ¿no? Además de que la inmunoglobulina es algo que día con día tiene indicaciones nuevas, porque la inmunoglobulina, bueno, más bien la inmunología y la inmunogenética es algo que más que está cambiando, es algo que estamos descubriendo en los últimos años, ¿no? Y en particular en la terapia intensiva y en los pacientes chocados, la inmunología es algo que estamos aprendiendo día con día en los pacientes y que nos está enseñando el choque séptico en un concepto muy nuevo, que es la inmunoparálisis. Nos están enseñando terapéuticas, y una de estas controversiales es la inmunoglobulina, ¿no? Si de veras debemos ponérsela, si hay un impacto o no en la mortalidad en los pacientes, y esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El objetivo a lo largo de la plática va a ser conocer las indicaciones de la inmunoglobulina en las enfermedades infecciosas, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, en enfermedades inmunológicas, a hablar de las indicaciones específicas y de las indicaciones posibles, y hablar particularmente de cómo actúa la inmunoglobulina, y a partir de eso de cuáles son las indicaciones posibles que podemos tener, ¿no? Un poco hablando de la historia, en 1952 Bruton describió la agamaglobulinemia de Bruton, y a partir de eso se describió el primer uso de inmunoglobulina humana, y en 1956 se publicó por primera vez el uso de inmunoglobulina en pacientes, que es el primer uso y el más específico que existe de inmunoglobulina humana, que es en pacientes con agamaglobulinemia de Bruton, ¿no? La inmunoglobulina es un hemodiderivado que se prepara mediante transfusión de diferentes pacientes. Se describe que se tiene que hacer de mínimo 1000 donadores. Idealmente tienen que ser entre 5000 y 10,000 donadores, y las mejores inmunoglobulinas, se habla de que son más de 100,000 donadores los que tienen que donar para tener inmunoglobulina, ¿no? Principalmente todas las inmunoglobulinas que existen son principalmente derivados de IgG, más de 95% son IgG, y algunas tienen IgM, pero siempre son más de 95% de IgG, ¿no? Son liofilizados, y lo que nos habla de que tengan más o menos efectos adversos y más o menos daño renal, que es algo muy importante, es qué tantas azúcares tienen, el pH, básicamente la cantidad de sacarosa que tienen, es qué tanto daño renal tienen, y es algo que es muy importante a la hora de qué inmunoglobulina seleccionamos, ¿no? El efecto renal que tienen en el paciente es de acuerdo a esa purificación que se tiene, ¿no? La meta principal de todas las inmunoglobulinas va a ser prevenir las enfermedades infecciosas, que las infecciones sean menos severas y menos frecuentes, y tratar estas infecciones, que estas infecciones no generen sepsis, y finalmente que disminuyan la mortalidad, ¿no? Entonces, todos los estudios, cuando buscamos metaanálisis del uso de inmunoglobulina, lo que vamos a ver es si disminuyen o si tienen impacto o no en la mortalidad. Otras cosas que se van a buscar es si tienen o no efecto en la autoinmunidad.
pero finalmente el objetivo final va a ser que tengan o no impacto en la mortalidad. Algunos otros efectos son que tengan o no impacto en la autoinmunidad, y ahorita vamos a ver cómo actúan en las enfermedades autoinmunes, ¿no? El concepto central de todas las inmunoglobulinas es que las inmunoglobulinas son anticuerpos que van a actuar destruyendo los antígenos a través de la activación del complemento y de la fagocitosis de las bacterias, ¿no? Las inmunoglobulinas, un poco para recordar, y esto vamos a ver muy bien cómo actúan ahorita, se componen de dos cadenas ligeras y una cadena pesada, ¿no? Estas cadenas ligeras tienen estas fracciones FAB, que significa cadena, que es la cadena que se une a los antígenos, antigen binding, y la cadena que se une al complemento. Esta cadena que se une al complemento es donde va a tener una acción muy importante en modular la respuesta inmunológica, ¿no? Aquí se unen los idiotipos. ¿Cómo va a actuar nuestra inmunoglobulina? Pues va a funcionar como una antitoxina, van a hacer una neutralización microbiana en esta fracción que se une al complemento, va a modular la activación del complemento, va a ser una fagocitosis y una citotoxicidad dependiente de anticuerpos mediada por células, y aquí en esta parte va a controlar la actividad de los autoanticuerpos, ¿no? Justo en esta parte que se une al complemento va a controlar la unión a las toxinas, va a tener un efecto de neutralización al unirse a las bacterias, va a neutralizar la opsonización, y igual se va a lograr una ingesta por los macrófagos, controlando la inflamación, modelando la inflamación, y así se va a controlar la sepsis, ¿no? Y aquí las bacterias que están libres en el plasma, esta parte que se une al complemento, se va a controlar la liberación, la activación del complemento en la región de complemento 1, y se va a controlar la lisis y se va a unir también a las células NK, se va a producir una apoptosis, y todo esto va a modular la inflamación, y esto va a hacer que haya un control de la inflamación, ¿no? Aquí esta citotoxicidad mediada por anticuerpos, igual tenemos aquí la inmunoglobulina, se une a las toxinas que están pegadas a las células, se une la célula NK, la célula NK produce la muerte y se produce la apoptosis, ¿no? Todo esto hace que haya un control de la inflamación. Y aquí tenemos algo muy importante que también tiene que ver con, en esto en particular, en la respuesta inmunológica y en cómo actúa la inmunoglobulina, pero en las infecciones, en el control de las infecciones, y por qué unos niños hacen infecciones más graves que otras, en los isotipos de inmunoglobulina. Si vemos, no todos tienen la misma citotoxicidad. La inmunoglobulina 1 tiene un porcentaje de citotoxicidad mayor que la 2, que la 3 y que la 4, ¿no? Entonces, por eso cuando tenemos diferentes tipos de inmunoglobulina, o cuando tenemos deficiencias de diferentes tipos de inmunoglobulina, tenemos diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, al tener un paciente que tiene deficiencia de inmunoglobulina y ponerle inmunoglobulina, vamos a controlar esta respuesta en el cuerpo, ¿no? Y también la inmunoglobulina se dice que tiene un efecto paradójico, porque esta unión de antígeno-anticuerpo puede ser proinflamatoria, o sea, va a hacer que haya inflamación, pero también va a funcionar como antiinflamatorio al activar el complemento, pero también va a controlar la inflamación, ¿no? Esto tiene que ver con estos diferentes isotipos de inmunoglobulina y con los diferentes receptores de FC que se unen tanto al complemento 3 como al 1, ¿no? La inmunoglobulina va a tener una eficacia en diferentes patologías por estos mecanismos inmunológicos, ¿no? Va a tener efecto en púrpura trombocitopénica, en Guillain-Barré, en esclerosis múltiple, en miastenia gravis, en dermatomiositis, en Kawasaki, en vasculitis, en uveitis,
en enfermedades autoinmunes y en dermatopatías ampollosas, básicamente en Steven Johnson, ¿no? Síndrome de Steven Johnson. Todas estas son enfermedades en donde está demostrado que hay un efecto de inmunoglobulina intravenosa, ¿no? Además de estas, está demostrado el efecto en enfermedades con deficiencia de anticuerpos y en algunas enfermedades infecciosas que vamos a ver más adelante, ¿no? El efecto es por el bloqueo de los receptores en la fracción FC, que es la fracción que se une al complemento, por un aumento en el catabolismo de las inmunoglobulinas patogénicas. Se activa la fracción FC que inhibe al complemento y se atenúa el daño tisular mediado por el complemento, ¿no? Por lo que veíamos anteriormente. Además, se disminuye la respuesta que tienen los linfocitos B. Los linfocitos B van a activar otros anticuerpos y estos linfocitos B van a activar la producción de autoanticuerpos. Cuando tenemos autoinmunidad, estos linfocitos B son los que van a activar los autoanticuerpos. Entonces, al disminuir esta respuesta de linfocitos B es como se controla la autoinmunidad. Aquí es donde la inmunoglobulina intravenosa hace efecto de control de autoinmunidad. Además, tenemos una interferencia en el interferón gamma, que también tiene un efecto tanto en la inflamación como en la autoinmunidad. Por eso es que es tan importante en las enfermedades autoinmunes la inmunoglobulina intravenosa. Aquí vemos como antiinflamatorio, estos son complejos antígeno-anticuerpo. Aquí tenemos los anticuerpos, los antígenos. Entonces este es un esquema de una inflamación. Aquí vemos el macrófago, son complejos antígeno-anticuerpo y esto pasa cuando tenemos una célula inflamada, ¿no? Cuando ponemos inmunoglobulina intravenosa, que tiene diferentes isotipos de diferentes donadores, se dice que además cuando yo tengo alrededor de 10,000 donadores, y entre más donadores mejor, tengo anticuerpos contra más de 100,000 antígenos, ¿no? Y por eso es que se va a modular tanto la inflamación. Entonces, cuando yo tengo estas inmunoglobulinas van a controlar el bloqueo de las células antígeno, de los complejos antígeno-anticuerpo, y entonces se va a controlar la inflamación. Entonces, en vez de tener una célula como esta, que está inflamada, tenemos una célula como esta que ya no está inflamada porque se bloquean los complejos antígeno-anticuerpo. Se saturan las fracciones FC de los anticuerpos, que son las fracciones que se unen al complemento, y al saturar esas fracciones FC ya no se activa la cascada de complemento que se activaría en C1 y ya no tenemos cascada inflamatoria, ¿no? Igual, al saturar esto, pues ya se negativiza la inflamación. Esto es más o menos, esto es un modelo murino y es lo que pasa con el ácido siálico y con la sacarosa, que cuando se acumula en el riñón. Entonces, por eso es tan importante cuando escogemos una inmunoglobulina que tenga menos cantidad de ácido siálico y menos cantidad de sacarosa, que es lo que va a hacer que se asocie a insuficiencia renal, ¿no? Y aquí vemos que esto también pasa con el efecto de púrpura trombocitopénica, como cuando pongo yo inmunoglobulina se bloquean las plaquetas, la inmunoglobulina rodea las plaquetas y entonces se bloquea el efecto de autodestrucción plaquetaria. Se dejan de autoconsumir las plaquetas que se consumen por autoanticuerpos. Normalmente aquí tengo el anticuerpo que consumiría la plaqueta, se bloquean con los anticuerpos que yo puse de inmunoglobulina, que no son autoanticuerpos, y entonces se deja de destruir las plaquetas, ¿no? Esto, antes de pasar a los usos de inmunoglobulina, es lo que se asume que puede pasar, se asume porque no se ha demostrado que pase en los casos de inmunoparálisis.
En el 2014 se empezó a hablar mucho de los usos de inmunoglobulina en inmunoparálisis. Aproximadamente entre el 50 y el 75% de los pacientes que hacen choque séptico, entre 2 y 3 semanas después de que hacen un choque séptico, la respuesta inmunológica después del choque séptico, cuando está circulando más de 2 días el hipopolisacárido en el cuerpo, o sea, por una respuesta a una infección por un gram negativo, tienen una respuesta inflamatoria tan importante que entre 2 y 3 semanas después van a tener algo que se conoce como inmunoparálisis, ¿no? Esto es, su respuesta inmunológica va a estar disminuida, tanto la celular como ahí va a haber una disminución en los anticuerpos. Entonces, se asume que como va a haber una disminución en los anticuerpos, esto hace que entre 2 y 3 semanas después haya un incremento en las infecciones nosocomiales, y por eso los pacientes que hicieron choque séptico, entre 2 y 3 semanas después, tienen un incremento en las infecciones nosocomiales. Se asume que si esto pasa, porque hay una disminución en la respuesta celular y en la respuesta de anticuerpos, si se les aplica inmunoglobulina, van a tener una mejor respuesta. Pero se han intentado hacer varias cosas. Una es aplicación de inmunoglobulina, otra es hemodiafiltración, otra es aplicación de estimulación de células que estimulan las colonias de granulocitos. La verdad es que ninguna de las medidas hasta hoy en día ha demostrado disminución ni de la mortalidad ni de las infecciones nosocomiales, ¿no? Lo único que ha demostrado es un adecuado control de antibióticos y al lavado de manos para disminuir las infecciones nosocomiales. Pero lo que sí está demostrado es que hay una disminución en el número de anticuerpos y una disminución en la respuesta celular que tiene que ver con que entre más circulen los lipopolisacáridos, más están paralizadas las células, ¿no? En cuanto al uso de inmunoglobulina en enfermedades infecciosas, bueno, en el tratamiento adyuvante de trasplante de médula ósea está bien demostrado que sirve en infección por VIH, en sepsis neonatal, que ahorita vamos a ver en qué casos, en síndrome de choque tóxico, particularmente por Streptococcus piógenes y por Staphylococcus aureus, en infección por parvovirus, en infección por citomegalovirus y en neumonitis, en enfermedad grave por Streptococcus piógenes y se habla de colitis recurrente por Clostridium difficile y en infecciones o posinfecciones virales, ¿no? En trasplante de médula ósea se habla que disminuye el riesgo de enfermedad in vitro contra huésped cuando se utiliza los primeros 20 años después del trasplante en los primeros 10 días, ¿no? Disminuye de manera importante la neumonía intersticial infecciosa y se tiene que utilizar cuando hay neumonía intersticial infecciosa asociada a CMV. La dosis es de 500 miligramos por kilo semanal los primeros 90 días y después cada 4 semanas por los primeros 360 días, ¿no? En infección por VIH se tiene que utilizar de acuerdo a las cifras de inmunoglobulina. Cuando tengo una IgG de menos de 250 miligramos o cuando tengo inmunoglobulinas totales por debajo de 400, o sea, IgG más IgA más IgM más IgG por debajo de 400, se tiene que hacer terapia de reemplazo con inmunoglobulina a 400 miligramos por kilo cada 4 semanas mientras estén por debajo de esos niveles. Esto va a disminuir las infecciones bacterianas recurrentes o serias, ¿no? En pacientes que tienen trombocitopenia asociada a infección por VIH, también se debe hacer una dosis de 500 a 1 gramo, puede ponerse hasta 3 dosis, y en pacientes que tienen bronquiectasias también se tiene que hacer una aplicación para disminuir el riesgo de neumonía que se asocia a alta mortalidad, ¿no? Y en sepsis neonatal es uno de los usos que inicialmente fue muy controversial, después se utilizó mucho y actualmente volvió a ser muy controversial, ¿no? Actualmente está completamente indicado en todos los pacientes que tienen sepsis y que son de menos de 32 semanas de gestación. Esto porque estos pacientes no tienen una estimulación de su sistema de médula ósea y entonces todos por definición tienen hipogamaglobulinemia, ¿no? Entonces los pacientes que tienen sepsis neonatal temprana, que tienen menos de 32 semanas de gestación, deben recibir asociado al uso de antibióticos inmunoglobulina.
Los pacientes que tienen sepsis neonatal tardía y tienen menos de 32 semanas de gestación, depende del estado de madurez, depende de las días de vida extrauterina que tengan. O sea, si fue un paciente de 32 semanas y ya tienen un mes de vida, lo ideal es que se midan niveles de inmunoglobulina antes de administrarse inmunoglobulina, porque como ya es un paciente que nació, o sea que ya está fuera, su médula ósea ya está funcionando. Entonces, pues, si tiene una semana de vida, probablemente sí necesite inmunoglobulina. Si tiene un mes, a lo mejor su médula ya está funcionando y ya está produciendo inmunoglobulina. Entonces, lo ideal es que se midan niveles de inmunoglobulina. Si tiene niveles por debajo de 800 y está con sepsis, sí debe recibir inmunoglobulina. Si tiene niveles por arriba de 800, no es necesario que reciba inmunoglobulina. Y los pacientes que tienen sepsis neonatal secundaria a Streptococcus agalactiae, tengan la edad que tengan, sí deben recibir inmunoglobulina. El Streptococcus agalactiae produce, igual que el Streptococcus pyogenes, sustancias que son neutralizadas con inmunoglobulina, y la mortalidad disminuye hasta en un 75% si se utiliza inmunoglobulina intravenosa. Entonces, los que tengan la edad que tengan, o sea, 32 semanas o sean de término, son pacientes que deben ser manejados con inmunoglobulina. Los pacientes que tienen hipogamaglobulinemia deben recibir también inmunoglobulina. Esto que es, los pacientes que fueron prematuros, sobre todo los que fueron prematuros extremos, se ha visto en diferentes estudios, o en series de pacientes, que aunque tengan 6 meses, si fueron prematuros, generalmente las infecciones de repetición y las condiciones en las que están los pacientes y la inmadurez y el retardo de crecimiento intrauterino hace que estén con hipogamaglobulinemia por mucho tiempo. Entonces, hay pacientes que tienen 6 meses y que siguen haciendo infecciones de repetición y siguen con hipogamaglobulinemia. Entonces, si son pacientes que se están infectando repetidamente, incluso tienen que seguir recibiendo gamma-globulina, aunque no estén infectados. Entonces, lo que se recomienda en pacientes que fueron menores de 28 semanas es que se midan inmunoglobulinas cada mes. Y si están con inmunoglobulinas por debajo de 800 y están infectados, se administran inmunoglobulinas. Y si están por debajo de 400, aunque no estén infectados, se les administra inmunoglobulinas para prevenir que no hagan sepsis. Esto se terminan tratando como los pacientes que son con hipogamaglobulinemia, pero como si fueran transitorios. El momento en que ya empiezan ellos a producir gamma-globulina, se dejan de administrar la inmunoglobulina, pero mientras no, se hace para prevenir, ¿no? En la UCIN en que yo trabajo, hemos tenido pacientes que hasta el año, o sea que son pacientes de 24 semanas y durante el primer año no producen inmunoglobulina de manera adecuada, ¿no? Entonces es mejor estarles poniendo inmunoglobulina que estarlos tratando con antibiótico de amplio espectro cada infección que hacen, ¿no? Y como profilaxis sí, en series de enterocolitis se ha visto que si se pone inmunoglobulina de manera profiláctica aumenta el riesgo de que hagan enterocolitis. Entonces lo que sí ya no se hace es poner en los pacientes que son prematuros inmunoglobulina si no están infectados. Se pone inmunoglobulina solamente cuando tienen sepsis, ¿no? Si se pone inmunoglobulina de manera profiláctica aumenta el riesgo de que hagan enterocolitis necrosante, ¿no? En pacientes a término, como mencionábamos, en caso de que hagan sepsis secundaria a Streptococcus agalactiae, se recomienda administrar, aparte del antibiótico, inmunoglobulina a 1 gramo por kilo por dosis. Y en pacientes que hacen trombocitopenia por consumo, como los pacientes que son hijos de madres con preeclampsia, si no mejora la trombocitopenia por consumo y hay riesgo elevado de hacer hemorragia intracraneana, también se recomienda administrar inmunoglobulina. En infección por parvovirus se puede administrar en inmunoglobulina cuando hay trombocitopenia por debajo de 20.000 para no transfundir a los pacientes. Cuando no hay trombocitopenia y no hay riesgo de sangrado, no es necesario administrar inmunoglobulina y no hay ningún beneficio sobre la mortalidad ni sobre el rash. Solamente cuando hay trombocitopenia grave se recomienda. Y en pacientes con infección por citomegalovirus
solamente cuando hay terapia inmunosupresora, cuando hay neumonitis, en pacientes que son receptores por trasplante. En pacientes que no tienen terapia inmunosupresora no hay demostrado ningún beneficio. En pacientes con síndrome de choque tóxico, al administrar inmunoglobulina se ha demostrado una neutralización de toxinas y superantígenos, se opsonizan los superantígenos y hay una disminución de la mortalidad de hasta 1 en 10 veces, y es de las mejores indicaciones. Entre más pronto se pone la inmunoglobulina, más disminuye la mortalidad. En el caso de choque por estafilococo, se disminuye la necrosis de pulmón. El estafilococo produce una proteína que se asocia a necrosis pulmonar, y entre más se tarde uno en administrar inmunoglobulina, se asocia más la necrosis pulmonar. La necrosis pulmonar puede presentarse hasta en 75% de los pacientes. Entonces, entre más rápido se administra inmunoglobulina, menos es el riesgo de hacer necrosis pulmonar, ¿no? En el caso de piógenes, se debe administrar siempre inmunoglobulina al mismo tiempo que el antimicrobiano, igual que en el caso de Staphylococcus aureus, ¿no? Y en el caso de colitis por Clostridium difficile, que cada vez se asocia más a colitis, en niños afortunadamente no tenemos casos que se requieran cirugía, pero una de las terapias que se ha utilizado últimamente es colitis post Clostridium para evitar la cirugía, para evitar hemicolectomía. Cuando tenemos colitis diarrea recurrente y colitis que requiere hemicolectomía, cuando se han utilizado varios esquemas antibióticos y antes de requerir el trasplante fecal y la hemicolectomía, se hace terapia con inmunoglobulina. Si la terapia con inmunoglobulina no funciona, ya se hace el trasplante fecal y a veces ya se requiere la hemicolectomía, ¿no? El principio es el mismo, la colitis por Clostridium es por toxinas, entonces igual es el bloqueo de las toxinas. Y en síndrome hemofagocítico se utiliza inmunoglobulina para controlar la inflamación, pero nunca es para controlar el síndrome hemofagocítico. El síndrome hemofagocítico se tiene que tratar con etupócido, si no, el síndrome hemofagocítico no se va a controlar. Entonces, lo que hace únicamente la inmunoglobulina es modular la inflamación y controlar el sangrado para estabilizar al paciente, en lo que damos el tratamiento curativo, que el tratamiento del síndrome hemofagocítico va a ser siempre dar etupócido y buscar marcadores genéticos para que no se repita, ¿no? Si no damos tratamiento definitivo y buscamos marcadores, no se va a curar el síndrome hemofagocítico. En infecciones virales, pues aquí lo utilizamos, yo diría que el 90% de los casos, y es de los usos más controvertidos. En el caso de infecciones por enterovirus, por ecovirus, hay los series de casos reportadas de infectólogos dicen que sí sirve. Las series de casos reportadas de cardiólogos dicen que se asocia a un mayor riesgo de infarto el utilizar inmunoglobulina en casos de miocarditis por ecovirus. Las series de infectólogos dicen que disminuye el riesgo de mortalidad. La verdad es que esto es bien difícil de evaluar, porque cuando se utiliza inmunoglobulina en un paciente con miocarditis, generalmente hay derrame pericárdico y el paciente está en terapia intensiva con mucho daño cardíaco. Entonces es muy difícil saber la verdad es que es imposible saber si el infarto se asoció a que el paciente estaba en muy malas condiciones o a que de veras se le administró inmunoglobulina, ¿no? Entonces, en la mayoría de las veces se administra inmunoglobulina y no sabemos hoy en día si, como son solo reportes de caso, si el infarto está más asociado a la inmunoglobulina o a que hubo un mayor grado de derrame pericárdico, ¿no? Y se sigue utilizando. La recomendación es que si el paciente está inestable se administre inmunoglobulina. No hay nada que diga que, no hay nada que demuestre que el infarto está asociado como tal a la inmunoglobulina, y la dosis es 2 gramos por kilo y se puede repetir una segunda dosis 3 días después. Y posexposición
se recomienda en casos de varicela, sarampión y tétanos, y esto es porque estas encefalitis son asociadas a anticuerpos. Entonces aquí igual, como es por anticuerpos, aquí sí controla los autoanticuerpos que están circulando y controla la encefalitis, que esto es más o menos lo que pasa en Guillain-Barré, ¿no? Implicaciones futuras, pues la verdad es que la inmunoglobulina, en el caso de inmunoparálisis todavía tenemos mucho que hacer. En caso de choque séptico se dice que se puede utilizar, si se utiliza en las primeras 6 horas, y cuando tenemos un paciente que está empezando con el choque, cuando tenemos un paciente que ya está en un choque tardío, no nos va a beneficiar porque tampoco va a penetrar a los tejidos. Está lejos de ser una terapia óptima para enfermedades inflamatorias. Hay muchas terapias que van a seguir viniendo en las indicaciones que son precisas para, específicamente en autoinmunidad y en choques que son mediados por superantígenos, sí es donde más nos beneficia ahorita. Y bueno, vamos a seguir teniendo mejor conocimiento y a tener otros productos farmacéuticos, ¿no? Hasta el momento, en conclusión, con la información que tenemos disponible, tenemos que darles los usos que están aprobados, particularmente enfermedades que son mediadas por autoanticuerpos, enfermedades autoinmunes, y con las dosis que están específicas. Las dosis van cambiando con el tiempo, porque muchas de estas dosis se establecieron arbitrariamente y esto ha hecho que cambien con el tiempo, ¿no? Y también en un inicio se hablaba de poner, si se fijan, casi todas las dosis las dije en una sola dosis. En un inicio se hablaba de poner 5 dosis, por ejemplo en encefalitis y en Kawasaki, de poner 5 dosis a 400 miligramos o 2 dosis a 1 gramo. Lo que se prefiere ahora es poner una sola dosis en 1 gramo o en 1 gramo por kilo, o una sola dosis en 2 gramos por kilo, poner la dosis total y no separarlas, ¿no? Porque tenemos un mayor beneficio en el bloqueo de autoanticuerpos o en el bloqueo de antígenos. De hecho, a veces, si es necesario, se repite una dosis, pero poner la mayor dosis en una sola dosis. ¿Alguna duda o comentario? Muchas gracias, espérame tantito porque necesitamos con el micrófono porque si no, no se oyen los comentarios en internet. Igual las personas que nos están viendo a través de internet pueden mandar sus preguntas y ahorita nos las pasan para irlas haciendo a la doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Quería preguntarle, doctora, en el contexto de la terapia intensiva en un paciente hemodinámicamente inestable y que se documenta que hay una infección activa por virus de Epstein-Barr, ¿cuál es su opinión en el uso de inmunoglobulina? Ya que incluso guías oficiales mexicanas lo mencionan como tratamiento sin haber evidencia suficiente que pueda ser efectivo. En el caso particular de Epstein-Barr no hay ninguna indicación. De hecho, la última guía internacional no menciona ninguna recomendación para Epstein-Barr. Para virus que está aprobado, tenemos MB y te digo algunos virus como Coxsackie, pero para Epstein-Barr no hay ninguna utilidad, ¿no? La única utilidad para Epstein-Barr es el síndrome hemofagocítico, y te digo, lo que hace es modular la inflamación. Aquí podrías aplicarlo en el contexto de un paciente inestable, porque lo que sí hace muy bien la inmunoglobulina es modula la inflamación. Entonces, si tú tienes un paciente inestable, pues tal vez si lo que estás buscando es modular inflamación, pero no va a tener ningún efecto contra el Epstein-Barr como tal. Gracias. Muchas felicidades, doctora Claudia. Muy bonita su exposición. ¿Qué experiencia tienes con el uso de inmunoglobulinas en las miocardiopatías dilatadas, donde la etiología más frecuente son infecciones virales, sobre todo parvovirus?
porque en la terapia nos llegan ya en la fase de dilatación. Entonces ahí es donde nosotros nos cuestionamos qué tan bueno es el uso de inmunoglobulinas y sobre todo si van asociadas con terapia inmunosupresora. Bueno, en el caso de miocardiopatías, cuando yo utilizo particularmente inmunoglobulinas cuando tengo miocardiopatía más miocarditis, ¿no? Y de hecho el efecto de la inmunoglobulina es cuando tengo la miocarditis más la miocardiopatía, porque como va a servir es como antiinflamatorio y siempre se tiene que asociar a un antiinflamatorio, particularmente un esteroide, ¿no? Solo como inmunoglobulina únicamente no nos va a funcionar. Los artículos, algunos dicen que se asocia a mayor riesgo de infarto. La verdad es que yo nunca he visto un paciente a largo plazo que tenga infartos después del uso de inmunoglobulina, nunca, ¿no? Como miocardiopatía, cuando ya no hay miocarditis, yo nunca he utilizado inmunoglobulina porque ya no hay una inflamación y entonces ya no me va a servir porque ya no voy a tener ningún efecto inflamatorio. El paciente críticamente, paciente que está chocado, que llega a la terapia intensiva, justamente lo agarramos nosotros en esos primeros momentos de inflamación. La gran mayoría de las guías o los estudios, bueno, pues lo que se hace es que no se ha establecido, yo creo que el momento en el que se debe poner la inmunoglobulina. ¿Qué opinión tienes al respecto? O sea, me refiero así como nos enseñaron ahora en las últimas guías, ¿no? El antibiótico tiene que estar puesto en la primera hora del choque o del reconocimiento del choque. ¿Por qué? Pues porque eso cambia realmente el pronóstico. Si yo le pongo el antibiótico 6 horas después y el paciente sigue chocado 8 horas después, pues por más aminas, por más líquidos que yo le ponga, la respuesta inflamatoria se ha hecho a andar y va a seguir chocado, ¿no? Va a ser difícil que lo saquemos del choque si el antibiótico no se puso a tiempo. Muchas de las recomendaciones de la gamma-globulina es que, bueno, pues se pone ya que está establecido el tratamiento, ya, o sea, como a las 24 horas o a las 48 horas. ¿Qué tanto esto va a cambiar que a lo mejor poniendo la gamma-globulina justo cuando está empezando la respuesta inflamatoria, sí nos puede servir como un inmunomodulador? Aquí depende o sea, cuál es la indicación. En el caso, por ejemplo, de autoinmunidad, como Kawasaki, miastenia gravis, epilepsia refractaria, la verdad es que no hay ninguna urgencia de ponerla porque lo que estás controlando es que el linfocito B estimule el autoanticuerpo, ¿no? Entonces aquí pues no hay como ninguna urgencia. En el caso de un choque tóxico, sí creo que entre más pronto se ponga mejor. Entre más pronto se ponga, que aquí sí, pues aquí sí lo difícil es para ustedes, porque también pues entre más pronto se ponga, pero también necesita el paciente estar estable y tener líquidos, porque si no tiene líquidos y el paciente no está estable, la inmunoglobulina tampoco va a llegar a ninguna parte, ¿no? Entonces sí es como que en el caso de un choque tóxico tiene que ponerse rápidamente, o en el caso de un paciente que tiene una sepsis temprana como un neonato y tiene una hipogamaglobulinemia, ¿no? O sea, en las primeras 24 horas. Hay otras indicaciones como en el caso de inmunoparálisis que no son urgentes de las primeras horas, ¿no? Pero yo diría que las únicas que son urgentes serían en el caso de un choque tóxico y en el caso sí, únicamente en el caso de un choque tóxico. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría preguntarle a Violeta, por ejemplo, en el estado posbomba del paciente que te hace mucha respuesta inflamatoria, si hay alguna experiencia en el uso de gamma-globulina, aprovechando que está aquí. Hola, buenas noches. No se está hablando. ¿Se escucha? Bueno, en el paciente posbomba está descrito que muchos cursan con un estado de inmunoparálisis. Sí pueden cursar con un estado de proinflamatorio, pero muchos de ellos, un gran porcentaje, cursan con un estado de inmunoparálisis. De hecho, nosotros en el instituto estamos haciendo un estudio de la incidencia de inmunoparálisis en el paciente posbomba. Y realmente mi opinión del uso de gamma-globulina en un paciente con inmunoparálisis no me parece que sea beneficiosa, porque estos se caracterizan por una disminución de la expresión de los macrófagos del HLA-DR.
asimismo no pueden producir factor de necrosis tumoral para sobrellevar o actuar sobre alguna infección. Entonces, como ya dijo la doctora Claudia, el uso de la inmunoglobulina en estos pacientes pues realmente también disminuiría el proceso de poderse enfrentar una infección. Entonces no creo que sea algo beneficioso para un paciente posbomba en este estado. Y recuerden que también son pacientes que tienen bastante fuga capilar, que no toleran los líquidos, entonces no es una terapia que se debe usar de rutina en un paciente posbomba. Muchas Gracias. gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? No sé si tengamos preguntas por internet. En lo que leen la pregunta de entender, un poco regresando a lo de Epstein-Barr, esto sería lo que pasa con el síndrome hemofagocítico. El síndrome hemofagocítico se trata con inmunoglobulina intravenosa para controlar al paciente en lo que está inestable, pero no es el tratamiento porque no sirve para nada para tratar al Epstein-Barr. Por eso es que se les tiene que dar etupósido para tratar el síndrome hemofagocítico. Entonces, igual, si tú tienes un paciente con inestable que está en una terapia, pues no te va a servir para nada ponerle inmunoglobulina si lo que quieres tratar es la infección por Epstein-Barr, ¿no? Pregunta el doctor Remigio Vélez, a quien le mandamos un gran saludo. ¿Qué indicaciones, o sea, cuáles son las indicaciones precisas en un paciente con choque séptico? O sea, ¿qué paciente con choque séptico sí le pondrías gamma globulina? Un paciente con choque séptico que estoy sospechando que tiene un choque por Streptococcus pyogenes, por Staphylococcus aureus, o que es un paciente prematuro de menos de 32 semanas, esto sí cualquiera, o paciente de término que sospecho en un Streptococcus galactiae, o un paciente con un choque séptico que pienso que el origen es piel, ¿no? O sea, ahí sería la posibilidad de que sea un estafilococo o un estreptococo es muy alta, ¿no? Muchas gracias. También nos pregunta el doctor Carlos del Río, del Hospital Pediátrico de Coyoacán, quien también le mandamos un gran saludo. Dice: felicidades, doctora. Una pregunta: ¿existe una dosis máxima de la inmunoglobulina, tomando en cuenta que algunos adolescentes llegan a tener algún problema, por ejemplo, adolescentes con más de 100 kilos o personas obesas, o sea, los niños grandes que vemos? Esto depende quién lo diga, ¿no? Yo lo que yo he revisado es que sí existe una dosis máxima, que es una dosis de 70 miligramos, ¿no? Que es una dosis tope de 70 gramos, perdón, una dosis tope de 70 gramos, ¿no? Que es lo que dice la literatura. También he estado en consensos donde hablan de que han administrado hasta 120 gramos y no han tenido ningún efecto adverso. Yo lo que dice la literatura es 70 gramos en una sola dosis. Pero no, es que si no, no les oye nadie. Solo preguntaba si la dosis se puede repetir, o sea, para completar como las dosis que se han establecido, ¿no? Que primero sea una dosis y si no se puede dar una siguiente dosis. ¿Se puede repetir esa de 70 o de 120 gramos como dosis máxima? La dosis se puede repetir en un siguiente día, o sea, puedes poner 70 gramos y en un siguiente día otra dosis de 70 gramos. ¿Cuáles son las principales complicaciones y lo que tiene uno que monitorizar durante la administración de la inmunoglobulina? Y si tenemos sensibilidad hacia la administración de ella, de tal forma que a un paciente, no sé, se le pueda detectar una hipersensibilidad, o cómo monitorizarlo. Y por otro lado, si hay algún perfil de laboratorio que me hable de que hubo una respuesta positiva al tratamiento. Las reacciones están muy asociadas al diferente tipo de inmunoglobulina que se utilice.
entre menos azúcares tengan las inmunoglobulinas y más purificadas estén, menos reacciones vamos a tener. Y las reacciones adversas más comunes son reacciones leves y son rash y reacciones locales. Y lo que tenemos que monitorear es que puede presentarse hipertensión o hipotensión durante la administración. Son reversibles y al aumentar o disminuir el goteo esto se controla, y las reacciones adversas graves que están asociadas a la cantidad de azúcares son el daño renal, ¿no? El daño renal por precipitación, y las reacciones adversas están más asociadas a la hipersensibilidad por IgA. Entonces, si algún paciente tiene hipersensibilidad a IgA, es más frecuente que presente una reacción exantemática o un rash, o que presente hipertensión, ¿no? Pasan el micrófono aquí atrás, por favor. Ya va. Buenas noches, doctora. En general, de las marcas comerciales que existen para gamma globulina, ¿todas utilizan alrededor de 10,000 donadores? ¿O hay algunas que utilizan menos? ¿O cuál recomendaría usted para utilizar? Las marcas comerciales tienen que utilizar todas mínimo 1000 donadores, si no, no se aprueban. Y casi todas usan entre 5000 y 10,000 donadores. En realidad lo que tienes que fijarte cuando escoges una marca, porque la verdad es que casi todas sí tienen los donadores, es más bien la cantidad de azúcares que tienen, porque es lo que se va a asociar a que te hagan mayor o menor daño renal, ¿no? Algo que también es importante mencionar es que todas lo que tienen, digo, lo dije, pero lo recalco, es lo que tienen es más del 95% de IgG. Entonces, cuando vas a utilizarla es cuando tienes deficiencias de IgG. Entonces, si tú tienes deficiencias de subtipos de inmunoglobulinas o tienes deficiencias de IgA, que es muy frecuente en los niños, te vas a administrar inmunoglobulinas, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo más? Hay una más aquí en internet. A ver. Le podemos enviar. Pregunta la doctora Arindra Pérez también. Muchas felicidades, doctora. Saludos también a ERE. ¿En qué tiempo se administra la gamaglobulina durante el choque tóxico, y si han observado algún efecto adverso? Que yo creo que algo de los efectos ya se mencionó, pero el tiempo y en el choque tóxico. Bueno, el tiempo depende de cómo lo tolera el paciente, ¿no? La administración es a 0.01 mililitros por kilo, luego se dobla el goteo hasta llegar a 0.08 mililitros por kilo por minuto, y si el paciente lo tolera, pues al llegar a 0.08 mililitros por kilo, que esto más o menos te da una administración entre 3 y 4 horas, ¿no? Entonces, generalmente lo toleran muy bien. Y cuando tú tienes un paciente que requiere múltiples administraciones, como pacientes con epilepsia refractaria o pacientes que tienen hipogamaglobulinemia, la vida media de la inmunoglobulina es de 21 días, entonces estos tienen que recibir la inmunoglobulina cada 3 semanas o cada 4 semanas, si es intravenosa. Si es subcutánea, se puede administrar cada semana. Cuando se requieren múltiples dosis, es mejor administrar subcutánea porque tienes niveles constantes de inmunoglobulina, ¿no? Entonces esto hace que tengan menos infecciones. Pues muchas gracias, Luz. Gracias. Bueno. No hay ninguna pregunta. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Luz Helena. Gracias, Muchas gracias. perdón, pero quiero agradecer en público al apoyo del laboratorio de Bering por habernos traído a este excelente ponente, doctora Claudia. Muchísimas gracias, señoritas del laboratorio, muchísimas gracias, agradecemos mucho su apoyo y están invitados, igual que todos ustedes, para la próxima sesión. Gracias por todo. Muchas gracias, buenas noches.